Entonces, vamos a revisar, como les dije, este proyecto. Este proyecto que va a modificar, ¿no es cierto? No que va a modificar, sino que va a derogar. O sea, va a ser una nueva norma. Ya no va a ser la NIC 1, va a ser NIF. No sabemos todavía el número, pero va a ser una NIF, ¿ya? Norma Internacional de Información Financiera. Y se llama así, Presentación General e Información a Revelar. ¿Se dan cuenta que cambia el nombre? Entonces ya tiene otro sentido. Como les conversaba, ¿no es cierto?, anteriormente, ya estamos cambiando de la norma internacional de contabilidad a la norma internacional de información financiera, porque incluye otros conceptos, incluye temas que son más financieros. Este proyecto es el número que tenemos acá, que es el proyecto PN 2019-7. Así ustedes lo pueden buscar. Sin embargo, yo se lo subí al aula. Por lo tanto, si lo quieren revisar, lo pueden hacer ahí. Aquí está la actual NIC, que se llama Presentación de Estados Financieros. Y aquí tenemos el formato que yo le subí, que es la presentación general e información a revelar. Aquí, como dice, que la información, la recepción de los comentarios se recibió hasta el 30 de septiembre del 2020, o sea, hace un mes atrás. ¿Qué información? El IASB coloca en consulta este proyecto y hace preguntas. Realizó 13 preguntas. ¿Quiénes responden esas preguntas? Bueno, de ejecutivos y directores, ¿no es cierto?, de empresas, empresas auditoras, académicos. La verdad es que cualquier persona podía responder esas 13 preguntas. Y ahora ya comenzaron a contar desde el 1 de octubre el proceso de análisis de esa información. Esta norma, que es la actual y la que nosotros vamos a revisar, entró en vigencia en enero del año 2001. Sin embargo, las últimas modificaciones son en el 2018, ¿ya? Y la última modificación va a entrar en vigencia recién en enero del 2022. O sea, esta va a entrar con la última modificación en vigencia el 2022 y se estima que el proyecto que yo le estoy presentando parta el 2023. O sea, se dan cuenta que es un tema que está muy, muy contingente, están haciéndose modificaciones y sobre la marcha se empezó a preparar otro proyecto. Y la modificación que tiene esta norma, que yo también se las voy a subir y que va a entrar en vigencia, ¿no es cierto?, como les digo, en el 2022, dice relación con la clasificación de los pasivos como corrientes o no corrientes. Son poquitas hojas, habla solamente de eso y hace esa distinción, ¿ya? Este proyecto de presentación general e información a revelar, en diciembre del año 2019, el Consejo de Norma Internacional de Contabilidad publica este proyecto, ¿ya? Con el propósito, dice, establecer una mejora en la comunicación de la información de los estados financieros emitidos por las organizaciones, centrándose en la información sobre el rendimiento en el estado de resultados. Esta modificación tiene por objetivo responder a la fuerte demanda de los interesados y particularmente de los usuarios de los estados financieros. Efectivamente, porque el principal cambio que presenta esta norma dice relación con el estado de resultados y nace de la inquietud, ¿no es cierto?, de quienes son los usuarios de la información financiera respecto de una mejor calidad y una mejor forma de entregar la información financiera. Porque el estado de resultados, no sé si ustedes se dieron cuenta o lo saben, que el estado de resultado no está normado. Sí, el estado de situación financiera, tenemos las normas, ¿no es cierto?, que se aplican y para que cada empresa lo pueda aplicar. Por lo tanto, cualquier inversionista puede hacer comparación de los estados de situación financiera, porque están preparados bajo la misma base. No así el estado de resultado. Entonces, ante esta inquietud, ¿no es cierto?, de los inversionistas, de quienes son los que evalúan, ¿no es cierto?, los estados de resultados junto con el estado de situación financiera, para poder tomar decisiones de invertir o no invertir en una empresa, pidieron, ¿no es cierto?, que el IASB se pronunciara respecto del estado de resultados. Y ahí aparece principalmente este proyecto de norma. ¿Cómo se empezó a gestar este proyecto?
En el año 2015 se identificó el proyecto como prioridad, porque ya venía, ¿no es cierto?, el requerimiento anterior, pero aquí se le dio carácter de prioritario. Entre el año 2016 y el 2019 se iniciaron las discusiones para desarrollar este proyecto. En el cuarto trimestre del año 2019 se publicó el proyecto para comentario público, ¿ya? Y en el primer semestre del 2020, de este año, comenzó el periodo de comentarios. Este proceso de comentarios se había extendido hasta el 30 de abril, pero producto de la pandemia se alargó hasta el 30 de septiembre, ¿ya? Y, como les decía recién, desde octubre en adelante, o sea, desde este mes, el Consejo ya comenzó con las discusiones respecto de estas 13 preguntas que colocó, ¿no es cierto?, en consulta. ¿Cuáles son las principales propuestas que trae este proyecto? Son básicamente 3. Primero, requerir a las empresas que presenten subtotales definidos adicionales en el estado de resultados. Hoy en día el estado de resultados no tiene subtotales, pero lo que sí se está pidiendo es que se incorporen estos subtotales. Déjenme ver, que no me recuerdo si aquí tengo. No, parece que no tengo acá. No recuerdo dónde lo puse. Después, el segundo es incluir requerimientos para la desagregación de la información que sean más estrictos. O sea, tener una mejor desagregación de la información. Y tercero, requerir a las empresas que revelen información sobre las mediciones del rendimiento de la gerencia en las notas. Situación que hoy en día, si uno revisa, ¿no es cierto?, las memorias de las diferentes empresas, aparecen indicadores de rendimiento. O el más importante, ¿no es cierto?, es el EBITDA, pero no está revelado en las notas. Ahora, uno de los comentarios, ¿no es cierto?, que uno realiza es por qué en las notas y por qué si el EBITDA es un instrumento financiero, ¿no es cierto?, que es muy utilizado en las empresas y es muy utilizado por los inversionistas para poder evaluar. No sé si ustedes han visto las noticias, en la mayoría aparecen los EBITDA, no aparecen los estados de resultados ni el estado de situación financiera, pero sí el EBITDA. Entonces, personalmente, ¿no es cierto?, a mí me hubiese gustado y de hecho yo respondí las 13 preguntas, que el organismo, que el IASB, propusiera como otro estado el EBITDA, pero no solamente indicarlo en la nota, ¿ya?, sino darle mayor peso y colocarlo realmente como estado. Me parece que aquí yo tenía... Aquí, miren. Este es un estado, aquí voy a admitir a Daniel. Este es el estado de resultado que nosotros conocemos tradicionalmente, ¿verdad? Donde tenemos, ¿no es cierto?, nuestros ingresos de la explotación, tenemos nuestras ventas, los ingresos, tenemos el costo de la venta y tenemos en nuestra utilidad bruta o margen bruto. Después viene el desglose de los otros ingresos y de los otros gastos que están relacionados, ¿no es cierto?, con la operación. Y después tenemos los ingresos financieros, los costos financieros y las utilidades de empresas relacionadas, para llegar así a nuestras utilidades antes de impuestos. O sea, tenemos una parte, ¿no es cierto?, que dice relación con la operación y otra que dice relación con la inversión y el financiamiento. Así es un formato tradicional de un estado de resultados. Bueno, ¿qué es lo que propone el IASB en este proyecto? Que este sea el formato. Es decir, los subtotales. El primer punto que yo les decía. ¿Qué es lo que dice acá? Dice, el objetivo del resultado de operaciones es incluir ingresos y gastos procedentes de las principales actividades de negocio de la empresa. Por ejemplo, tenemos aquí los ingresos de actividades ordinarias, los gastos de operaciones y obtener un resultado por operaciones del periodo. Aquí tendríamos el concepto de operación. Después lo mismo relacionado, ¿no es cierto?, con las asociadas y los negocios conjuntos. Después, otro subtotal por inversión y el último subtotal por financiación. De manera que cada inversionista pueda comparar más fácil y más rápidamente por subtotales
los estados de resultados de diferentes entidades, ¿ya? Ahora, les coloqué acá también que la categoría de operación se está definiendo como una categoría estándar. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que no está en los otros subtotales, o sea, todo lo que no sea financiación, todo lo que no sea inversión, se va a entender que es operacional, ¿ya? Salvo, ¿no es cierto?, que cumpla con algunas de las condiciones que se señalan en este proyecto para ser considerado como una actividad de inversión o una actividad de financiación. Entonces, lo que quiero que ustedes entiendan es que se viene un cambio, ¿no es cierto?, en el estado de resultados. Y un cambio que busca obtener una mejor comparabilidad entre estados de resultados, ¿ya? ¿Agregando qué? Agregando estos subtotales. Después el segundo cambio, ¿no es cierto?, es la desagregación de la información. Incluir un requerimiento para la desagregación de la información más estricto, lo que les decía recién. Aquí coloqué la desagregación y la agregación es la separación de los elementos que se presentan en los principales estados financieros revelados en las notas. El proyecto de norma entrega las siguientes directrices para la agregación y para la desagregación de las partidas, tanto de los estados financieros como de las notas. Primero, los elementos que posean características que sean compartidas se deben clasificar y agregar en una misma partida. Y los elementos que no compartan características se deben desagregar en partidas diferentes, ¿ya? Por lo tanto, dice, para atender con la exigencia deberá aplicarse el principio de materialidad del nuevo proyecto de norma, que señala que los estados financieros no deben ensombrecer, porque aquí tenemos un nuevo concepto que se está hablando en el marco conceptual, que es el ensombrecimiento, ¿ya? No se deben ensombrecer u ocultar información a los usuarios. Entonces, si las entidades presentan sus partidas agregadas de manera correcta, permitirá que una gran cantidad de información sea comprensible a los usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de ensombrecimiento es porque las empresas, ¿qué es lo que hacen? No agregan las partidas, las colocan desagregadas. Por lo tanto, entender el peso que tienen esas partidas en el estado de resultado, en el estado de situación financiera, es complejo. A eso se le llama ensombrecimiento, es una manera de ocultar información, porque si yo las sumo y las presento, ¿no es cierto?, tal como nos está diciendo este proyecto, agregadas por partidas que tienen características similares, las voy a poder identificar claramente. Y de esa manera, ¿no es cierto?, voy a poder evaluar y voy a obtener mayor información de los estados financieros. Eso es lo que nos quiere decir con esta parte de la agregación y la desagregación. Evitar el ensombrecimiento, evitar que las empresas coloquen las partidas separadas de manera que uno no pueda saber el total de ellas, ¿ya? Después también nos habla, como última parte, nos dice de la medición del rendimiento de la gerencia. Aquí dice, estoy grabando, ¿no es cierto? Sí. Dice, las mediciones del rendimiento son los subtotales que la gerencia usa en las comunicaciones públicas fuera de los estados financieros. Y por eso yo les decía que el EBITDA es el más importante. El Consejo dice, en su afán de dar respuesta a las demandas de los inversionistas, es que propone incorporar medidas del rendimiento de la gestión. Y declara, lean esta parte. Los inversionistas le han dicho al Consejo que debido a que los estados financieros a menudo se presentan mal, ojo con eso, puede ser difícil y llevar mucho tiempo la identificación de información útil. El Consejo quiere contribuir a que la comunicación de la información en los estados financieros de la empresa sea más efectiva. Las medidas del rendimiento de la gestión son subtotales de los ingresos y gastos que se usan en comunicaciones públicas fuera de los estados financieros, complementan total y subtotal especificados por las normas y comunican a los usuarios de los estados financieros la opinión de la gerencia respecto de los estados financieros sobre un aspecto del rendimiento financiero de una entidad. Entonces, el principal indicador, ¿no es cierto?, del rendimiento y que se muestra de manera pública por la empresa es el EBITDA. Lo pueden encontrar ustedes en la memoria. Entonces, sobre ese EBITDA, que es un indicador del rendimiento, es que ahora hay que entregar información y revelar en las notas, porque también es una forma de comparar la información de una empresa y otra para un inversionista.
¿Ya? A eso es lo que se refiere. Entonces, ¿cómo está estructurado este proyecto? Si tienen alguna duda, por favor, me preguntan. ¿Cómo se estructura este proyecto? Tenemos la nueva norma, NIF, y también tenemos, este proyecto incluye algunas modificaciones a otras normas. En esta nueva norma tenemos los nuevos requerimientos de presentación e información a revelar que son propuestos, más todos los requerimientos que ya vienen de la NIC 1. Y en las modificaciones, bueno, incorpora modificación a la NIC 7, que es de estado de flujo de efectivo, a la 12, que es de asociados y negocios conjuntos, a la NIC 33, que son ganancias por acción, y a la 34, que es la información intermedia. ¿Ya? Y considera, además de los requerimientos de la NIC 1, los requerimientos incorporados a la NIC 8 y en la NIF 7. La NIC 8 de las políticas, ¿verdad? Eso es para que ustedes tengan una idea, ¿no es cierto?, de lo que es este nuevo proyecto. ¿Hay alguna duda? ¿Les queda más o menos claro, chiquillos, cuál es la idea del proyecto? No lo vamos a ver. Sí, profe. Claro, la idea es tener una idea general, no vamos a entrar en tanto detalle, pero sí yo quiero que ustedes sepan, si alguien les pregunta, que ustedes sepan, sí, hay un proyecto. Ahora, ¿para cuándo se estima este proyecto? Con el tema de la pandemia se han modificado un poco los plazos, pero en principio era para el 2023, ¿ya? En el 2022 ya entra una modificación que dice relación con los pasivos, la clasificación de pasivos corriente y no corriente. Pero para el 2023 se estimaba, ¿no es cierto?, que entrara este proyecto de norma. Eso todavía está en veremos, pero es la fecha que tenemos, que el IASB ha dicho, ¿ya? Visto eso, vamos a pasar a ver un ejercicio, que es el que ustedes ya tienen en su aula, y que es este que está acá. Estos ejercicios son bastante largos, por lo tanto, tenemos una hora, en una hora lo alcanzamos a ver, ¿ya? Yo voy a leer el ejercicio y lo vamos a ir desarrollando hasta, vamos a hacer todos los ajustes y de ahí yo les voy a dar un ratito para que ustedes preparen el estado de situación financiera y el estado de resultados, ¿ya? Y nos juntamos después de nuevo a revisar. Entonces, dice, a continuación se presenta el estado financiero bajo norma nacional al 31 de diciembre del 2008. Asumiendo que la empresa comienza a implementar las normas de contabilidad internacional el 1 de enero del 2009. Con los antecedentes adicionales, confeccione los estados financieros básicos iniciales. Entonces se fijan que nos presentan un estado financiero bajo PCGA, o sea, con activos circulantes, total de activos fijos, otros activos, pasivos circulantes, pasivos de largo plazo y el patrimonio. ¿Y qué es lo que queremos? Pasar de este PCGA, de este balance, ¿no es cierto?, bajo norma chilena a norma internacional, o sea, pasarlo a IFRS. Aquí tenemos todas las partidas del circulante, las del activo fijo, otros activos, el pasivo circulante, que tiene 3 cuentas, el largo plazo y el patrimonio. En el patrimonio tenemos el capital, la reserva, el sobreprecio, las pérdidas retenidas y la pérdida del ejercicio. También el ejercicio nos muestra un estado de resultado. Ahí se fijan, igual como les mostré recién el formato. Nuestro margen de explotación, el resultado de la explotación, los resultados fuera de la explotación y el resultado antes del impuesto. En este caso no hay impuesto renta. ¿Por qué no hay impuesto renta? Miren, ¿por qué no hay impuesto renta acá? Porque no hay... Dígalo, está bien. Renta. Exacto. Ahora, ¿cuáles son las operaciones adicionales que se deben tener en cuenta para transformar los estados financieros básicos a IFRS? Primero dice, el contador, al no tener claridad sobre las existencias, vamos a ver cuánto tenemos aquí en existencia. Miren, existencia 0, no tiene la cuenta existencia. Entonces dice, el contador al no tener claridad sobre las existencias, dejó en la cuenta otros, si nos vamos a ver acá arriba, en el total otros activos, aquí puso otros, tiene 42,793.
Dice, dejó en la cuenta otros lo siguiente: mercaderías disponibles para la venta, 50%, las que tienen un BNR de 20.000. Seres vivos, es decir, plantas y animales, que darán beneficios dentro del año, 20%. Y seres vivos, que son plantas que darán fruto en 2 años o más, 10%. La diferencia corresponde a licencias computacionales que tienen un contrato de 2 años a partir del mes de septiembre del 2008. Se informa que no se han realizado las amortizaciones respectivas. Entonces, ¿qué vemos acá, chiquillos? Nosotros tenemos esta cuenta otros activos y lo que tenemos que hacer es hacer primero la clasificación, ¿verdad? Separar cuánto es lo que corresponde a mercaderías o existencias. ¿Y ahí qué norma vamos a aplicar? Tenemos el BNR. ¿Qué vamos a aplicar? ¿Qué NIC? 2. NIC 2. Tenemos seres vivos que son a 1 año, es decir, que son corrientes, y tenemos seres vivos que son más de 2 años, o sea, no corrientes. Y acá, ¿qué NIC aplicamos? 41. 41. Y después nos hablan de las licencias computacionales. Todo eso está metido en la cuenta otros activos. Y las licencias computacionales, ¿qué es lo que son? ¿Qué NIC se aplica? Intangible. Intangible. Aplicamos NIC 38. Listo. ¿Estamos claros con la primera parte de lo que vamos a tener que hacer? Aquí, en el BNR, vamos a tener que comparar el BNR con el valor contable, ¿verdad? Y se deja reflejado al menor valor. Pero vamos a hacer ese ejercicio. Después dice, respecto a los activos fijos, se informa que corresponden a maquinarias un 70%, equipos computacionales un 20%, terrenos un 10%. Las depreciaciones acumuladas se distribuyen proporcionalmente entre maquinarias y equipos, por supuesto, porque los terrenos no se deprecian. Número 3. De los activos fijos, se sabe que de las maquinarias existe un 20% que se entregó en el arrendamiento financiero realizado con fecha septiembre. ¿Qué tenemos que aplicar ahí? ¿Qué norma? De la maquinaria, de la PPE, se entregó un 20% en arrendamiento. ¿Qué aplicamos? ¿Eso del leasing? Sí, puede ser, no sabemos. Dice arrendamiento. ¿Pero qué norma sería? ¿Se recuerdan? NIC 40. ¿Ya? NIC 40. Después, propiedades de inversión. También se indica que la empresa por error involuntario no ingresó una adquisición de un terreno, el cual servirá para arrendamiento futuro por un valor de 10.000, los que fueron pagados abonando un pie del 10% con un cheque y la diferencia pagada con un crédito bancario en 36 cuotas de igual valor. Entonces aquí también estamos hablando de lo mismo. Tenemos un activo, una PPE, pero cuyo fin es el arrendamiento futuro. Por lo tanto, también es una propiedad de inversión. También aplicamos NIC 40. De las provisiones, se sabe que solo el 70% corresponde, ya que la diferencia no fue determinada fiablemente y corresponden a provisiones por gastos de demanda de productos defectuosos. Entonces, ¿se recuerdan qué NIC aplicamos para las provisiones? ¿Qué NIC aplicamos en las provisiones? NIC 30 y 37. Y hay 2 características, ¿no es cierto?, que nos pide. Una de ellas es que se pueda determinar fiablemente. Y aquí nos están diciendo que la diferencia, es decir, el 30% de estas provisiones, no fue determinada fiablemente. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer ahí? ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer ahí, chiquillos? Repite la pregunta, profe, que no escuché. Sí, de las provisiones, el 70% corresponde, pero el 30% no fue determinado fiablemente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esas provisiones, con ese 30%? ¿Las podemos dejar en provisiones? Si no cumple las condiciones que nos dice la norma, que una de ellas es que sea determinada fiablemente.
No debería. No, no debemos. Lo que tenemos que hacer ahí es reversar ese 30% de las provisiones. Después dice, el contador revisa la normativa y se percata que la cuenta reserva de revalorización del capital se debe trasladar a la cuenta resultado acumulado, ya que no se debe seguir aplicando corrección monetaria. Eso estamos claros, ¿no es cierto? Que no se aplica corrección monetaria en IFRS. Y la revalorización del capital, ¿no es cierto?, es la corrección monetaria del capital propio. Y la pérdida del ejercicio, junto con las pérdidas retenidas, también se deben saldar contra la misma cuenta, o sea, contra la cuenta corrección monetaria. Los ingresos de explotación corresponden a ventas de mercadería en un 75%, servicios prestados en un 15%, y la diferencia corresponde a otros ingresos fuera de la explotación. Esta información, ¿para qué nos sirve? Para la elaboración de nuestro estado de resultados. Los costos de venta solo corresponden a los ingresos ordinarios. La cuenta corrección monetaria representa la actualización de los recursos, obligaciones y resultados del año 2008. Por instrucciones de los auditores, se indica que esta debe ser distribuida de la siguiente proporción. Porque ya no tenemos que eliminar la cuenta corrección monetaria. Pero ¿cómo la eliminamos? La vamos a distribuir. ¿En qué cuentas? En existencias, un 20%, en maquinarias, un 50%, en equipos computacionales, un 15%, y la diferencia va a ir a licencias computacionales. ¿Por qué? Porque cada una de estas cuentas fue afectada por corrección monetaria. Por lo tanto, nosotros vamos a anotar las cuentas y vamos a saldar la cuenta corrección monetaria. Nosotros, si revisamos en el estado de resultados, veamos cómo está la corrección monetaria. Aquí está con un saldo positivo, ¿verdad? Entonces, lo que tengo que hacer es hacer el reverso contra cada una de estas partidas en las proporciones que nos dicen acá. Existencia un 20, maquinaria un 50, equipos computacionales un 15, y la diferencia en licencias computacionales o intangibles. ¿Qué se pide? Realizar todos los ajustes contables que se crean necesarios para poder mostrar los estados financieros de situación financiera y los estados de resultados al 31 de diciembre del 2008 bajo IFRS. Entonces, registrar los asientos, el estado de situación financiera y el estado de resultados. Todo eso es este ejercicio. Vamos a empezar a hacerlo. Por favor, pongan atención aquí a esta parte, ¿ya? Aquí lo tengo. Entonces, partimos. ¿Qué tenemos primero? Aquí yo copié el mismo estado de situación financiera y copié el mismo estado de resultado. En el punto A, ¿qué nos dice? El contador, al no tener claridad sobre la existencia, dejó en la cuenta otros lo siguiente: las mercaderías, los seres vivos que dijimos, los seres vivos a más de 2 años, y la diferencia es para marcas y patentes registradas que tienen un contrato de 2 años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Vamos a buscar el valor de la cuenta otros. ¿Cuánto tenemos en otro? 42.793. Perfecto, entonces anoto los 42.793. ¿Cuánto corresponde a mercaderías? El 50%. O sea, tomo ese valor y lo multiplico por 50. ¿Cuánto corresponde a activos biológicos corrientes? Porque son a 1 año, dentro del año, ¿verdad? Y lo corriente es en el ciclo normal de la operación de la empresa, 1 año. En Chile es 1 año. Entonces, ahí me dice que son el 20%. Ahí está el 20%. Los activos o los seres vivos que son a más de 2 años son un 10%. Ahí está el 10%. Y la diferencia es un intangible que se llama marcas y patentes. Entonces, la diferencia, si tenemos 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Ahí completamos nuestro 100%. ¿Se fijan? Ahí tenemos los 42.793. ¿Cómo hacemos este asiento de reclasificación? Porque aquí es una reclasificación, no estoy impactando resultados, solamente reclasifico. Abono la cuenta otros, que viene de otros activos, ¿verdad? Porque estaba aquí en activo, entonces la voy a abonar. Y cargo la cuenta existencia
por los 21.397. Cargo la cuenta activos biológicos por lo que determinamos, 8.559, los activos biológicos corrientes. Cargo la cuenta activos biológicos no corrientes por los 4.279 y el intangible por 8.559. Entonces aquí colocamos en la glosa que se reclasifican, ¿no es cierto?, la cuenta otros en las cuentas respectivas de acuerdo a las NIC que estamos aplicando, que son la 2, la 41 y la 38. ¿Alguna duda aquí con este primer asiento? No, profe, está claro. ¿Está claro? Ya. Es solamente reclasificar. Listo. Vamos ahora a hacer el ajuste. ¿Por qué tenemos que hacer un ajuste? Porque el ejercicio nos dice que las mercaderías tienen un BNR de 20.000. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que ir a ver cuál es el valor contable y compararlo con el BNR. Entonces, eso es lo que hacemos ahora. Tenemos, ahí me fui muy abajo. Tenemos aquí, el valor contable, lo tenemos ahí arriba, lo acabamos de determinar. Son 21.397. ¿Cuánto es el BNR? 20.000. Entonces, ¿qué nos dice la norma? La NIC 2, que deben quedar las mercaderías expresadas al menor valor entre su valor contable y el BNR. ¿Cuál es menor? El BNR, ¿no es cierto? El BNR. Claro, entonces tienen que quedar valorizadas en 20.000. Para eso, yo tengo que disminuir mi existencia en 1.397 pesos, que es la diferencia. Pero yo no rebajo existencia. Yo coloco una cuenta complementaria, que después en el estado de situación financiera se presenta neteado. Y la cuenta se llama deterioro de existencia. ¿A qué? A deterioro acumulado de existencias. ¿Por cuánto? Por estos 1.397 pesos que tengo acá. ¿Se dan cuenta? Deterioro existencia, que es una cuenta de resultado, a deterioro acumulado de existencia. Entonces, cuando yo presente las existencias en el estado de situación financiera, yo las voy a presentar neteadas de este deterioro acumulado de existencia. Por lo tanto, ahí voy a tener 21.397 en existencia, menos 1.397, que es el deterioro, me van a quedar contabilizadas o reflejadas en 20.000. Eso es lo que estamos haciendo, aplicando NIC 2, ¿ya? Porque tenemos que llevarlo a IFRS estos estados de resultados, o sea, estos estados de situación financiera. ¿Alguna duda ahí con eso? ¿Se recordaban de la aplicación de NIC 2? Escucho mal. Javiera, ¿me quieres decir algo? ¿Todo claro ahí? Sí, no les escuché bien. Díganme, por favor. ¿Hasta ahí todo claro, profe? Ya, perfecto. Vamos con el segundo punto. El segundo punto nos habla de los activos fijos. Si hablamos de activos fijos, estamos hablando de PPE, ¿no es cierto? NIC 16. Dice, respecto a los activos fijos, se informa que corresponden a maquinarias, equipos computacionales y que las depreciaciones acumuladas se distribuyen proporcionalmente entre las maquinarias y los equipos. Déjenme ver algo, sí. Entonces tenemos maquinarias, son un 80%, y el equipo computacional es el otro 20%. Entonces nos vamos a ver nuestro estado de resultado y veamos cuánto es lo que tenemos en los activos fijos. Tenemos un total de 11.662. ¿Se fijan ahí? El total del activo, 11.662. Entonces me llevo ese valor. Ay, ¿por qué tengo 12.000? Ah, perdón, aquí. 12.767, aquí, porque está neteado, está neteado. Se fijan que abajo está la depreciación, pero el valor de la maquinaria y de los equipos son 12.767. Entonces, me llevo los 12.767. Y hago lo mismo que hicimos arriba, sacar las proporciones. El 80% es maquinaria y el otro 20% corresponde a los equipos computacionales. Por lo tanto, está la distribución.
Nos dice que las depreciaciones acumuladas se distribuyen proporcionalmente entre las maquinarias y los equipos computacionales. ¿Cuánto era el valor de las depreciaciones acumuladas? Aquí ya tenemos los porcentajes, 80 y 20. Entonces, las depreciaciones acumuladas, si yo reviso acá, tengo 1105. Bueno, me voy abajo, ¿no es cierto? Estos 1105 que tengo acá, un 80% corresponden a las maquinarias, es decir, los 884, y un 20% corresponden a los equipos computacionales, es decir, 221. ¿Cuánto me da eso? Los 1105. Entonces ya ajusté mis activos fijos y ajusté mis depreciaciones. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Tengo que contabilizarlos bajo IFRS. Entonces ya no son activos fijos. Ahora son PPE. PPE maquinaria por los 10.214. PPE equipos computacionales por los 2.553. ¿Contra qué? Contra la cuenta activo fijo, que es la que tienen contabilizada en el estado de resultados. Ya no existe más esa cuenta, ahora son PPE. Por otro lado, tengo que también hacer el ajuste de la depreciación acumulada. Entonces, ¿cómo voy a hacer el asiento? Contabilizo, ¿no es cierto?, la depreciación acumulada de cada PPE, 884 y 221, y reverso, ¿no es cierto?, depreciación acumulada, los 1105. Entonces tengo la cuenta depreciación acumulada a depreciación acumulada PPE, maquinaria, depreciación acumulada PPE, equipos computacionales. Y ahí me queda correctamente distribuida la depreciación. La depreciación no está mala, está bien el monto, pero yo no sabía cuánto correspondía a maquinaria y cuánto correspondía a equipos computacionales. ¿Ya? Entonces hacemos el ajuste como corresponde. ¿Alguna duda con los activos fijos? Yo les dije, vamos a partir desde lo más sencillo, después le vamos a ir poniendo un poquito más de complejidad. La idea es que ustedes entiendan nomás esta primera parte. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ya, maravilloso. Vamos con el número 3. Dice, de estos activos fijos se sabe que de las maquinarias existe un 20% que se entregó en arrendamiento con fecha octubre del 2008. Entonces, de las maquinarias, ¿cuánto teníamos en las maquinarias? 10.214. Entonces, ahí me llevo las maquinarias. El 20% se dan en arrendamiento. Por lo tanto, si yo la entrego en arrendamiento y voy a obtener beneficios de ese arrendamiento, yo debo aplicar NIC 40. ¿Cuánto es el 20%? 2.043. Pero además esta maquinaria tiene una depreciación, ¿verdad? Que nosotros aquí arriba la determinamos, 884. Bueno, de esa depreciación también se tiene que ir el 20% a propiedades de inversión. Por lo tanto, tengo que hacer el ajuste tanto de el arrendamiento como la propiedad de inversión y de su depreciación. ¿Cómo hago eso? Yo cargo la cuenta propiedades de inversión y abono la cuenta maquinaria porque la estoy sacando de mi PPE. Ya no es PPE. Entonces la abono por 2.043. Pero cargo la cuenta propiedades de inversión porque eso es lo que vas a hacer ahora, porque la tengo en arrendamiento. Y la depreciación hago exactamente lo mismo. Se fijan acá arriba que nosotros habíamos abonado la cuenta de depreciación acumulada PPE maquinaria por 884. Bueno, ahora la disminuyo y cargo y abono, perdón, la cuenta de depreciación acumulada propiedades de inversión. ¿Por qué? Por el 20% de esos 884. Entonces tengo por un lado el reconocimiento ahora de esta maquinaria que está en arrendamiento como una propiedad de inversión, la disminución del PPE, maquinarias, y tengo también la disminución de la depreciación acumulada y el reconocimiento de la depreciación, pero como propiedades de inversión. ¿Por cuánto? Porque es el 20% del monto de la maquinaria. De los 10.214, el 20% son 2.043. Y de la depreciación acumulada que tiene asociada esta maquinaria, que eran 884, el 20% son 177.
ambas cosas, ¿no es cierto? Las contabilizo y ahora me queda propiedades de inversión y me queda correctamente depreciación acumulada, propiedades de inversión. ¿Queda claro acá? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Vamos a ver el punto 4. Dice, también se indica que la empresa por error involuntario no ingresó una adquisición de un terreno, el cual servirá para arrendamientos futuros. O sea, yo lo adquiero con el objetivo de arrendarlo en un futuro. Por lo tanto, no es un PP, porque si no estuviera esta condición de arrendamiento sería una PP, ¿verdad? Pero como está comprado con el objetivo de ponerlo en arriendo, ya estamos hablando de una propiedad de inversión. Y el valor tiene 10.000. Y estos fueron pagados con un pie de 10% y la diferencia con un crédito a 36 cuotas. Si son 36 cuotas, estamos hablando, ¿no es cierto?, que ya es una obligación de largo plazo o sería una obligación no corriente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo contabilizamos esto? Reconocemos el terreno por los 10.000 como una propiedad de inversión, por lo que acabamos de decir, porque está adquirido para ser arrendado. ¿Contra qué? Contra F. ¿Qué es F? Efectivo y efectivo equivalente. Eso es lo que nos dice, si ustedes revisan el formato FECU que yo les subí en el aula, se van a dar cuenta que cambian las clasificaciones en base a IFRS. Todos los movimientos que tengan que ver con efectivo, depósito a plazos y valores negociables hasta 90 días, se van a considerar como efectivo y efectivo equivalente. Y aquí lo que yo pago es un 10%. Entonces el 10% de 10.000 son 1.000. Y el préstamo, porque la diferencia será pagada con un crédito bancario. Nosotros hubiésemos colocado acá préstamo bancario. Bueno, en la clasificación de IFRS, según la FECU, nos dice que lo que tenemos que usar es la cuenta obligaciones con instituciones financieras. Y después cuando vayamos... ¿Sí? Pero ahí nos faltaría una cuenta más, ¿Cuál? porque lo que pasa es que se supone que la obligación es a 36 cuotas, pero Claro. se supone que, ¿cómo se llama? Que esa no hay que clasificarla en corto y largo plazo. Sí, vamos a hacer la clasificación en corto y largo plazo, lo vamos a hacer en el estado de situación financiera. Aquí tú podrías colocar, sí, yo te entiendo lo que tú me preguntas, obligaciones con instituciones financieras corrientes y obligaciones con instituciones financieras no corrientes. Y en el corriente tú tendrías los 12 meses, sacar la proporción por 12 meses, y el saldo lo colocarías en obligaciones con instituciones financieras no corrientes. Eso es lo que tú me dices, ¿verdad? Sí. Sí, lo vamos a hacer en el estado de situación financiera. También lo podrías hacer acá, no hay problema, no va a estar malo. Ah, ya, gracias. ¿Ya? ¿Cómo haríamos ese cálculo? Tendríamos que tomar los 9.000, dividirlo por los 36 cuotas, multiplicarla por 12 y eso sería corriente. Y las otras 24 serían no corrientes. ¿Sí? Se puede hacer así también. Pero para simplicidad del ejercicio, lo hice de esta manera, pero en el estado de situación financiera sí lo vamos a clasificar como corresponde. ¿Alguna duda aquí con estas propiedades de inversión? ¿No? Ya. No. Ya, perfecto. Avancemos al número 5. Vamos a las provisiones, NIC 37, acuérdense. Las vimos este semestre. Partimos con eso. De las provisiones se sabe que solo el 70% fueron creadas tomando en cuenta el juicio de expertos y la diferencia no fueron determinadas fiablemente y corresponden a provisiones por gastos de demanda de productos defectuosos. Entonces voy a ir a buscar el monto de la provisión. ¿Cuánto tenemos en provisión? Busquemos. Aquí están las provisiones. Están dentro del pasivo circulante. Tiene 10.585. ¿Se fijan ahí? 10.585. Perfecto. Entonces me llevo los 10.585. El 70% debe quedar en provisión. Pero el otro 30%
no debiese quedar en provisión porque no es confiable, no fue determinada de manera fiable. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que reversar mi provisión. ¿Se recuerda cuando hicieron el asiento de provisión? Ustedes pusieron un gasto a provisión. Ahora hago el reverso. Pongo provisión por 3.176, es decir, ahí me está rebajando el valor. ¿Contra qué? Gastos de administración y venta. Porque esa es la clasificación que voy a tener en el estado de resultado. Gastos de administración y ventas. Si ustedes se fijan en el estado, es que no les puedo mostrar acá el estado de resultado. Si ustedes se recuerdan, ¿no es cierto?, cómo va el estado de resultado, nosotros tenemos nuestros ingresos, nuestros costos, nuestro margen. Y después vienen los gastos de administración y venta. Podríamos igual colocar un concepto de gasto o llevarlo, como lo anoté aquí, simplemente a el total, ¿no es cierto?, de gastos de administración y venta. ¿Se entiende? Acá tenemos un ajuste distinto a lo que hemos visto arriba. Por ejemplo, acá, esto es una reclasificación. Esto es una reclasificación. Esto es una reclasificación. Acá, reclasificación. Aquí tenemos un ajuste. También, porque estamos hablando de depreciación acumulada. Deterioro, ajuste. Esto es reclasificación. ¿Por qué hago la diferencia entre reclasificación y ajuste? ¿Cuál es la diferencia entre hacer un ajuste o hacer una reclasificación? El impacto en el resultado. Si yo muevo cuentas que tienen un impacto en el resultado, como por ejemplo esta, del deterioro, esta es una cuenta de resultado. Yo estoy haciendo un ajuste. Le llamamos ajuste porque estoy impactando el resultado del periodo. Si yo muevo cuentas que no van a impactar mi resultado, como tenemos esta primera reclasificación, eso se llama reclasificación. Es la diferencia. Se los van a explicar en auditoría si es que ya no se los han explicado. ¿Sí? ¿Sabían esa diferencia entre ajuste y reclasificación? Sí, profe. Ya, perfecto. Ahora veamos esto. Tenemos listas las provisiones. Vámonos al punto 6. Me parece que es el último, sí. No, nos queda otro. Dice, el contador revisa la normativa y se percata que la cuenta reserva revalorización de capital se trasladará a la cuenta resultados acumulados, ya que no se deben seguir aplicando la corrección monetaria y la pérdida del ejercicio junto con las pérdidas retenidas también se deben saldar contra la misma cuenta. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuánto tenemos en la cuenta reserva revalorización del capital? Vamos a mirarlo acá. Ahí está, dentro del patrimonio, vemos la cuenta reserva revalorización, tiene 36.000. Vamos a ir a mirar acá abajo. Vamos a mirar estos 36.000 que tenemos. Aquí están los 36.000. Tenemos también pérdidas retenidas y pérdida del ejercicio. Veamos cuántas son las pérdidas retenidas. Aquí están, 108. Y la pérdida del ejercicio, 29.145. Entonces me llevo todos esos valores para poder hacer mi análisis. Entonces, ¿cuánto es lo que me voy a tener que llevar? Porque aquí dice, se trasladará a la cuenta resultados acumulados. Y esta cuenta no es porque a nosotros se nos ocurrió colocar la cuenta resultados acumulados. Es porque la norma nos dice que todos los ajustes que correspondan a periodos anteriores se deben llevar a la cuenta resultados acumulados. Es una cuenta para poder dejar reflejada estos ajustes. Entonces tenemos la reserva, que eran 36, menos las pérdidas retenidas, menos la pérdida del ejercicio. ¿Cuánto es lo que me tengo que llevar a resultado acumulado? Bueno, simplemente, ¿no es cierto?, es la suma y resta, como aquí tenemos valores negativos, me va a restar. La diferencia son 101.415. Entonces, ¿qué hago? Reverso mi reserva revalorización. Estos 101 son pérdida y la cuenta de resultados acumulados va a ser pérdida cuando yo la cargue y va a ser utilidad cuando yo la abone. En este caso, como es menos 101.415, es pérdida. Por lo tanto, tiene que ir al debe, 101. ¿Contra qué? Contra las pérdidas retenidas,
ahí están los 108, y contra el resultado del ejercicio, ahí están los 29. Entonces, así reversé la cuenta, reserva revalorización, contabilicé la cuenta resultados acumulados y reversé la pérdida retenida y la pérdida del ejercicio. Y me queda todo aquí neteado en la cuenta resultados acumulados. ¿Se dan cuenta? Esta cuenta reserva revalorización, cuando yo la contabilicé, la tenía acá. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tengo? La tengo aquí neteada, en la cuenta resultados acumulados. Las pérdidas retenidas, pérdida, acá. La pérdida del ejercicio, acá. ¿Se dan cuenta? Neteo y llevo solamente el valor neteado, reversado, ¿no es cierto? La cuenta reserva de revalorización del capital, con las cuentas de pérdida, tanto retenidas como del ejercicio, me lo llevo a la cuenta resultados acumulados. Así se llama la cuenta, resultados acumulados. ¿Ya? Está determinada por norma que debe ser esa la cuenta que tenemos que utilizar. ¿Sí? ¿Chiquillos? Sí. Ya. Sí, profe. Después nos vamos ay, que aparecen, ya aparecen, ya. El 8, el 7, perdón. Dice, los ingresos de explotación, aquí estamos hablando del estado de resultados, corresponden a ventas de mercadería en un 75%, servicios prestados un 15% y la diferencia corresponde a ingresos fuera de la explotación. Entonces tenemos ingresos de explotación. Vamos a ver nuestro estado de resultados si es el mismo valor que tenemos ahí. Ahí está. ¿Se fijan? 72.795. Perfecto. Entonces está bien. ¿Cuánto corresponden a ingresos ordinarios? Tanto la venta de mercadería como los servicios prestados. O sea, un 75 y un 15. Y la diferencia, ingresos fuera de la explotación. Entonces hacemos nuestra clasificación, tal como lo hemos hecho en todos los otros puntos, y hacemos el ajuste. Entonces, yo reverso mis ingresos de explotación por los 72.795, ¿contra qué? Contra ingresos ordinarios, que es la sumatoria, ¿no es cierto?, de lo que viene tanto de la venta de la mercadería como de los servicios, y otros ingresos, que es lo que tenemos acá, que son ingresos fuera de la explotación, otros ingresos, por 7.280. Entonces ahí se fue la cuenta, ingresos de explotación, y ahora me queda, en este nuevo formato de IFRS, ingresos ordinarios, la separación entre lo que es operacional y lo que es fuera de la explotación. ¿Sí? Entonces también reclasificamos. ¿Se dan cuenta? Vámonos al punto 8. Aquí el punto 8 nos habla de la corrección monetaria, que en IFRS ya no hablamos más de corrección monetaria. Y no hablamos por una cosa muy simple, porque nosotros utilizamos el valor realizable. Y ese valor realizable o el valor justo es un valor que ya está a valor de mercado. Por lo tanto, aplicar corrección monetaria sobre ese valor no tiene sentido, ¿verdad? Dice, la cuenta corrección monetaria representa la actualización de los recursos, obligaciones y resultados del año 2008. Por instrucciones de los auditores, se indica que esta debe ser distribuida de la siguiente proporción. Entonces voy a ver cuánto tengo en la cuenta corrección monetaria. Vamos a mirar nuestro estado de resultados. Aquí está, 2.421. ¿Se fijan? Listo. Está positiva. Entonces, tomo esos 2.421 y hago primero esta proporción. En existencia, un 20%. En las maquinarias, un 50%. En las PP ahora. En los equipos computacionales, PP equipos computacionales dice un 15%, y la diferencia sería en el intangible, que son las licencias computacionales. ¿Ya? Entonces ya tengo distribuida esta corrección monetaria. ¿Cómo hago ese asiento? Como estaba positiva la corrección monetaria, es decir, que había sido utilidad, la coloco, ¿no es cierto?, en el debe. ¿Contra qué? Contra esta proporción que tenemos acá. Entonces, existencia me va a estar disminuyendo en 484. PP maquinarias me va a estar disminuyendo en 1211. PP equipos computacionales me disminuye en 363. Y los intangibles me disminuye también en 363. Se me fue aquí corrección monetaria y rebajé todas estas cuentas.
existencia, PPE e intangibles. Y ya no existe corrección monetaria, porque eso es lo que nos dice IFRS. ¿Ya? Hacemos este ajuste. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Ya. ¿Qué es lo que quiero que hagan ustedes ahora? ¿Fueron anotando los asientos? Yo no. No. Ya, Yo es no, que- profe, porque estoy desde un celu. Ah, ya. Entonces, es que quería que ustedes hicieran el estado de situación financiera y el estado de resultado, pero para eso tienen que ir anotando los asientos para poder determinar el nuevo estado de situación financiera. Pero si no se puede, lo hago yo. Lo voy a hacer yo nomás, porque si están del celular, claro, no pueden anotar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestro estado de situación financiera? ¿Qué nos dice la FECU? Nos dice primero, el estado de situación financiera, usted va a tomar activos corrientes y activos no corrientes. En los pasivos va a ser la misma clasificación, pasivos corrientes y pasivos no corrientes. ¿Estamos claros cuándo es corriente y cuándo es no corriente? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos están claros? Sí. Ya, maravilloso. Entonces, vamos a partir con la primera cuenta. Efectivo y efectivo equivalente, que según la FECU es la primera ítem que tenemos. Aquí dice 91.534. Si yo me voy a ver el estado de situación financiera, tendría que sumar los 87 del disponible más los valores negociables. Eso me da 92.534. Pero si ustedes se recuerdan, hay un pago que nosotros hicimos, este pago del terreno. Entonces aquí abono la cuenta por 1000. Entonces, ¿qué voy a colocar aquí en mi estado de situación financiera? Voy a colocar la sumatoria que les mostré arriba, ¿verdad? La sumatoria de estos dos valores, que son el disponible más los valores negociables, menos esto que pagué, ¿verdad? Y eso me da 91.534. Listo. Deudores por venta. ¿Tocamos deudores por venta? No lo tocamos, ¿verdad? Entonces me traigo el mismo valor que tengo arriba. ¿Cuánto tenían deudores por venta? 20.958. Listo, me traigo entonces los mismos 20.958. Las cuentas por cobrar empresas relacionadas tampoco las tocamos, no hicimos ningún ajuste. Entonces me las llevo igual. ¿Cómo están aquí las empresas relacionadas? 4.502. Listo, me llevo los 4.502. Aquí están, 4.502. Las existencias, aquí sí que hicimos ajuste en la existencia, porque la existencia arriba estaban en 0. ¿Se recuerdan? Profe, ¿Sí? una consulta, es que lo que pasa es que cuando usted coloca deudores por venta neto y había otra cuenta que colocó neto, ¿significa que no consideró el IVA o se refiere a otra cosa? Se refiere a otra cosa. Cuando yo les dije recién que los montos se presentan neteados, significa que este deudores por venta neto tiene una cuenta de provisión asociada, pero se debe presentar aquí neteado, o sea, tiene un incobrable asociado. Y en el estado de situación financiera se tiene que presentar neteado de esa incobrabilidad. ¿Dónde voy a ver yo ese detalle de la incobrabilidad? En la nota. En la nota explicativa, tú vas a poder ver la cuenta deudores por venta y cuánto fue la estimación de la incobrabilidad. Y la diferencia entre ambos es lo que yo presento. Por eso dice neto. Lo mismo que las PPE, que se presentan netas, pero netas porque las PPE rebajo la depreciación acumulada. Por eso se refiere. No se refiere por el tema del IVA, sino que se refiere porque son neteadas de otras cuentas que tienen asociadas. Por ejemplo, la PPE puede tener deterioro, ¿verdad? La PPE tiene depreciación acumulada. Bueno, yo la voy a presentar neteada del deterioro y de la depreciación acumulada. Y ese detalle lo voy a
a poder visualizar en la nota explicativa. ¿Me entienden? Sí, profe. Ya, maravilloso. Entonces veamos cuánto tenemos en la cuenta existencia. Arriba, fíjense, en el estado que nos entregaron, la existencia las tenía en 0, porque aquí el contador se equivocó y había colocado todo en otros. ¿Se acuerdan que vimos eso? Ya, entonces, ¿qué tenemos en existencia? Lo primero que hicimos, nos llevamos a existencia, cuando hicimos la reclasificación, 21.397. Después, ajustamos a BNR, hicimos una rebaja de las existencias porque hay un deterioro. El valor contable era mayor que el valor neto realizable. Por lo tanto, la norma NIC 2 nos dice ajuste y llévela al menor valor. Eso me significa un deterioro de 1.397. ¿Qué más hicimos con las existencias? Veamos si hay otro movimiento con las existencias. Aquí, cuando hicimos la corrección monetaria, ¿se recuerdan? Que aquí el auditor nos dice que la corrección monetaria la vamos a hacer en estas proporciones y aquí a la existencia le tocó el 20% de corrección monetaria. Como la corrección monetaria estaba positiva, eso quiere decir que se había contabilizado al haber como una utilidad, yo ahora la neteo y me va a significar la disminución de la cuenta existencia. ¿En cuánto? 484, que es lo que pusimos acá, por el porcentaje que ellos nos dijeron, un 20. ¿Hay más movimiento en la existencia? No hay más. Por lo tanto, ahora la existencia que estaba en 0, según IFRS, me queda en 19.516. Me voy al impuesto por recuperar. Copio lo mismo de arriba porque no movimos la cuenta de impuesto por recuperar. Gastos pagados por anticipado, tampoco hicimos ningún ajuste, así que me traigo el mismo valor. Impuestos diferidos, tampoco tocamos la cuenta de impuestos diferidos. Y esta cuenta sí la movimos. Activos biológicos, porque no teníamos esa cuenta arriba. ¿Cuánto es lo que me traigo activos biológicos? Teníamos dos clasificaciones, ¿se acuerdan? Una que era de corto plazo, una que era de corto plazo, que era la corriente, y una que era no corriente. Como estamos en la parte de los activos corrientes, me voy a llevar el activo biológico solo por los 8.559. Y aquí abajito, en el no corriente, voy a tener el activo biológico por la otra parte que es del no corriente. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Estamos bien? ¿Esta parte? ¿Estamos bien con nuestros activos corrientes? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Sume todo esto y coloco los totales aquí de activos corrientes. 150, 782. Me voy al Profe. activo... ¿Sí? Una consulta, es que cuando le hice la pregunta sobre el neto, usted mencionó la estimación de deudores incobrables, si no me equivoco. Sí, sí. Ya, es que yo tenía entendido que esa iba a resultados y usted dijo que iba a las notas. En la nota, claro, tú tienes que demostrarla, o sea, tienes que explicar en la nota cómo se determinó esa estimación de deudores incobrables. Y en la nota de deudores incobrables tú vas a tener el monto de los deudores, o sea, va a tener los deudores por venta y el monto de los incobrables y la forma en que se determinó ese deudor incobrable. Toda esa información tiene que estar en la nota para que la gente lo pueda entender y pueda saber de cuánto está neteado esta cuenta de deudores por venta. Cuánto es la estimación y cómo estimaron esta empresa que iba a tener esa cantidad o ese porcentaje de deudores incobrables. ¿Me entiendes? Entonces, cuando yo lo presento neto. Antes se presentaba detallado, ahora no, neteado. Ahora, de respecto de los deudores incobrables, también te voy a decir que se ha modificado, a contar de este año, producto de la pandemia, se han modificado un poco los procesos, porque para poder considerar incobrables había que pasar diferentes etapas, ¿no es cierto? Juicio, qué sé yo. Hoy en día, para que ustedes también lo sepan, esto salió en mayo de este año, ya vas a poder considerar como incobrable cualquier
deudor que tenga una deuda impaga mayor a los 365 días. Si es mayor a los 365 días, automáticamente lo vas a poder considerar como incobrable. Ya no te dice, a ver, pase por el juicio y pase todas las etapas que teníamos que pasar antes para poder llegar a hacer el incobrable. Hoy en día no. Solamente basta que tengas 365 días que no paga, listo, incobrable. ¿Ya? Como un dato rosa y adicional. Entonces, nos vamos a los activos no corrientes. Teníamos las PP, que aquí obviamente que modificamos, porque arriba se llamaban activos fijos. Entonces, ¿qué modificaciones tenemos en las PP? Vamos viendo. Primero, tenemos el reconocimiento de las PP, maquinarias, y de las PP, equipos computacionales. Tenemos la disminución, ¿te fijas? Porque por eso va neteado, de las depreciaciones, tanto de la maquinaria como de los equipos computacionales. Tenemos, cuando pasamos esta maquinaria en arriendo, también una disminución de la depreciación. Y tenemos también la disminución, ¿no es cierto?, de la depreciación por la propiedad de inversión. O sea, aquí tenemos la disminución de la maquinaria, de la PPE, y aquí tenemos la disminución de la depreciación acumulada. ¿Sí? La disminución de la maquinaria, la disminución de la depreciación acumulada. Y me parece que esos son los movimientos que tenemos. Ah, nos falta acá. Y la corrección monetaria, que la corrección monetaria también, de acuerdo a lo que nos decían los auditores, le tocaba una parte a las PP, tanto a la maquinaria como a los equipos computacionales. Entonces también disminuyo la cuenta por esos valores. ¿Cuánto es lo que me queda entonces en PP? 8.222 pesos. Con todos los ajustes que hicimos, me quedan 8.222. Por otro lado, aparece esta nueva cuenta, que no estaba en el balance arriba, propiedades de inversión, pero que nosotros sí la contabilizamos. ¿Y cuánto es lo que tengo en propiedades de inversión? Bueno, voy a revisar. Reviso. Tengo esta propiedad de inversión, que es la maquinaria que viene arriendo. Tengo la depreciación acumulada, la traspasé de la maquinaria a la propiedad de inversión. Y tengo además el terreno. Compramos un terreno para arrendamiento y eso vale 10.000. ¿Ya? Y me parece que no hay más. Entonces, ¿cuánto me quedó mi propiedad de inversión? En 11.866. Los activos biológicos los vimos recién, que estos eran los de más de 2 años, porque aquí habíamos contabilizado en el corriente los que eran a 1 año, que son más de 2 años son no corriente. Y en los intangibles también tuvimos modificaciones. Arriba no habían intangibles. Nosotros sí reconocimos intangibles. Primero las marcas y patentes, cuando hicimos la distribución del otros, porque el contador tenía todo metido ahí en otros, nosotros lo abrimos y lo vamos a mostrar como corresponde. Entonces, esta parte de las marcas y las patentes es un intangible. Ahí reconocimos el intangible por 8.559. Y me parece que también tiene asociado la corrección monetaria. ¿Cuánto? Una disminución de 363. Por lo tanto, voy a presentar aquí mi intangible por 8.195. Listo. ¿Cuánto me dieron los activos no corrientes? 32.563. ¿Cuánto tenía en activo corriente? 150. Sumo ambos valores y mi total de activos son 183.346. ¿Sí? Ahí ya sabemos que el pasivo, por, ¿no es cierto?, ecuación contable, tiene que darme 183.346. Si contabilizo y coloco todos los valores que dice ajustes, debería llegar a lo mismo. Porque cada ciento nosotros fuimos viendo que se va cumpliendo, ¿no es cierto?, la dualidad económica. Lo que coloco al debe, lo coloco también al haber. Entonces tengo pasivos corrientes, cuentas por pagar. Si revisamos arriba en el balance, tengo la cuenta por pagar. Nosotros no tocamos cuentas por pagar, pero sin embargo, está acá, así que tengo que contabilizarla. Aquí está, ¿ven? Cuentas por pagar. Provisiones y retenciones. Listo, cuentas por pagar,
Y retenciones nosotros no las tocamos, por lo tanto me las voy a llevar con los mismos valores. Ahí está, cuentas por pagar y las retenciones. Pero en las provisiones hicimos un ajuste, ¿se acuerdan? Porque esas provisiones solamente un 70% era fiable y un 30% no. Por lo tanto, ese monto de provisión que nosotros aparece en el balance, lo estamos disminuyendo en 3.176. 3.176. Entonces les voy a rebajar esos 3.176. Y me va a quedar la provisión en 7.410 pesos. Se me seca la garganta tanto que hablo. Listo. ¿Qué más tengo dentro de el pasivo corriente? Nada más. Ah, mira. Acá tenemos, ¿qué es lo que decía el compañero? Ya. Claro, las obligaciones. Aquí no lo estamos viendo, pero está bien lo que tú decías de abrirlo. Ya. Después tenemos los pasivos no corrientes. Vamos a ver qué tenemos en los pasivos no corrientes. ¿Qué es esto? 24.000. ¿Por qué? ¿De dónde vienen estos 24? Estos 24 sumamos aquí. Esto lo consideramos todo no corriente, pero lo que tú señalabas, Francisco, está bien. Deberíamos hacer la apertura. Aquí tenemos los 9.000 y 15.000 que me parece que vienen de arriba. ¿A dónde están los 15.000? Aquí. En el total pasivo a largo plazo. Claro, aquí. Ya, esos 15.000 van bien. Pero aquí estos 9.000, si fuéramos más estrictos, ¿no es cierto?, en el análisis, deberíamos presentarlos separados. Entonces, ¿cuánto es lo que corresponde a los 12 meses? Que eso sería esto, ¿no es cierto?, dividido de 36. Serían 6.000 en el largo plazo y 3.000 en el corto plazo, si no me equivoco. Claro, por 12, 3.000. Entonces aquí serían 3.000 que irían al corto plazo. Corto plazo. Y 6.000 al largo plazo. No vamos a usar corto plazo y largo plazo, vamos a usar corriente, para que nos acostumbremos, y no corriente. Entonces, aquí en nuestro balance, vamos a hacer aquí obligación, vamos a copiar esta misma, la vamos a arreglar al tiro. Aquí. Obligaciones financieras, entonces dijimos que eran 3.000, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. 3.000. Entonces, esto me va a sumar hasta allá abajo. Listo. Y acá no son el monto K73, sino que eran los 6.000. Listo. Entonces, ¿cuánto tengo acá? Listo, 21. ¿Ya? Ahí quedó corregido. Así es como se tiene que presentar. Los 3.000, que son de corto plazo o corrientes. Quiero ver que no me queden alineados. ¿Ya? Que son de corto plazo o corriente. Ay, me falta la... Ah, me la tomé ahí. Ya. Entonces tenemos los 3.000, ¿no es cierto? Porque este crédito que tenemos acá arriba, este crédito dice que es a 36 cuotas, fíjense. Ahí dice 36 cuotas. Por lo tanto, si es 36 cuotas, tengo una parte corriente, que son los 12 primeros meses, y una parte no corriente, que son los otros 24. Por lo tanto, lo que corresponde hacer en estricto rigor es separar esta obligación. La parte corriente, que serían por los 12, y la parte no corriente, que serían por los 6. ¿Ya? Yo les voy a arreglar igual este asiento para que les quede mejor. Ahora cuando les suba la resolución. ¿Ya? Entonces ahí lo dejamos reflejado. Los 3.000
y acá la parte no corriente, los 21. Y después nos vamos al capital. El capital pagado, no hicimos nada, tampoco tocamos el sobreprecio, ¿verdad? Pero sí movimos la cuenta de resultados acumulados. ¿Se recuerdan cuánto teníamos en la cuenta de resultados acumulados? Miren, 101,415. Perfecto. Pero yo no anoto solamente los 101,415. Tengo que anotar además la diferencia entre la pérdida anterior y la actual. Entonces, para poder hacer eso, primero tengo que hacer el estado de resultados, porque no sé cuánto es la pérdida. Me voy al estado de resultados. Los ingresos ordinarios los modificamos, ¿no es cierto? Porque hicimos una distribución. Ahí está, 65,516. El costo de la venta no lo modificamos porque decía que se mantenía igual. Sacamos por diferencia el margen. Los gastos de administración sí tuvimos una modificación. Primero tenemos los 1.397 del deterioro y el gasto, ¿no es cierto?, de la demanda de productos defectuosos. ¿Se acuerdan cuando reversamos la provisión por los productos defectuosos? ¿Dónde está? Aquí, los 3.176. Entonces, los llevamos aquí al resultado. Tengo otros ingresos que también venían, ¿no es cierto?, del resultado y de la distribución que hicimos arriba. Agregamos al valor que ya traíamos en el estado de resultados, estos 7.280. Y tenemos en el otros ingresos el monto que ya traíamos del estado de resultado anterior. Entonces aquí nos da un resultado neto de 29.787. Para poder completar y cuadrar mi estado de situación financiera, yo ya tengo los 101 que eran del resultado acumulado, del ajuste que hicimos arriba. Pero además tengo que poner el diferencial entre el resultado que tengo ahora, 29.787, ¿y cuánto era el resultado que tenía antes? Vamos a mirar. 29.145. Esa diferencia también la debo reflejar acá, si no, no me va a cuadrar. ¿Se fijan? Tengo que colocar la diferencia que se generó entre este nuevo resultado del ejercicio y el resultado anterior. Y es así como el resultado acumulado me queda en 102, no en 101, en 102,057. Y si verificamos ahí, mi total de pasivos más el patrimonio me da 183 y mi total de activos me da los 183. O sea, está cuadrado el estado de situación Profe, financiera. ¿Sí? pero que el resultado anterior no se había distribuido ya. No, el resultado, lo que hicimos fue la distribución de la reserva de revalorización del capital. Eso fue lo que hicimos. Y tomamos las pérdidas retenidas y la pérdida del ejercicio. Y lo llevamos a resultados acumulados. Y ahora estamos aquí considerando. Pero el diferencial que se genera entre este resultado, esta pérdida que teníamos del ejercicio anterior, más la pérdida que determinamos ahora, esa también me la voy a llevar a la cuenta de resultados acumulados, que es lo que tenemos acá. ¿Te fijas? ¿Te fijas? En la parte de arriba, nosotros lo que hicimos fue reversar la cuenta reserva revalorización, llevarnos los 101 a la cuenta de resultados acumulados y netear, ¿no es cierto?, tanto la pérdida como el resultado del ejercicio anterior. Pero hay un diferencial, no me da el mismo resultado ahora cuando lo traspaso a IFRS, no me da igual. ¿Por qué? Porque aplico norma internacional. Entonces, ese diferencial que se generó entre estos dos resultados, tanto el de PSGA, porque estamos hablando del mismo periodo, ambos están presentados al mismo periodo, este diferencial que se genera en el resultado, ¿no es cierto?, en PSGA versus el resultado de IFRS, me dice la norma, llévelo también a resultados acumulados. Ahí lo coloco. Entonces, no es mucho en este caso, pero tengo que reflejarlo porque de lo contrario no me estaría cuadrando el estado de situación financiera. ¿Me entienden? Profe, es que no sé si yo vi mal, pero es que el resultado que salía en el periodo anterior era negativo y el de ahora también es negativo. Sí, sí, los dos son negativos. 29
Mira, 29 menos 29,145. Pero ahora tengo menos 29,787. ¿Te das cuenta? Entonces, la diferencia entre los dos es lo que yo me llevo acá. Porque tenía menos pérdida antes que la pérdida que tengo ahora. Con IFRS me subió de 29,145 a 29,787 la pérdida. Entonces, ese diferencial me lo llevo acá. ¿Me entiendes? Porque si no aquí... Ah, ya ahora entendí, profe. Sí, ahora Claro, porque entendí. teníamos resultados de 101 y fíjate, me da 102, porque es una mayor pérdida que se generó entre los dos estados, entre el PSGA, el que hicimos en PSGA y el que hicimos en IFRS. ¿Me entiendes? Sí, sí, entendí. Es que Ya. estaba confundido porque pensé que estábamos en otro periodo, pero solamente estamos cambiando de formato a la presentación de las cuentas. Exacto, estamos pasando de PSGA a IFRS. Entonces, como aplicaste norma internacional, se generaron algunas diferencias. Entre ellas, te cambió el resultado. Pero ese resultado, ese cambio, que es menor en este caso, lo tenemos que dejar reflejado. ¿Y dónde lo reflejamos? En la cuenta resultados acumulados. Porque esa es la cuenta que nos dice la norma que tenemos que utilizar para todos estos ajustes que sean de periodos anteriores o que correspondan a periodos, ¿no es cierto?, en donde estamos aplicando PSGA y pasamos a IFRS. Cuando revisen la NIC 10, la NIC 8, se van a dar cuenta que ahí dentro de las políticas contables aparece. ¿Ya? Entonces, este es el ejercicio que yo hoy día les traía. Se dan cuenta que son largos, y eso que este es sencillo porque es para partir. Les voy a dejar otro como guía para que vayan soltando la mano. Se los voy a dejar resuelto para que lo revisen. Y lo vamos a conversar la próxima semana. Vamos a partir revisando ese, pero yo necesito que ustedes revisen los ejercicios. Porque de aquí a la próxima semana, si ustedes no vuelven a repasar esto y no vuelven a hacer la guía, se les va a olvidar. Y la guía va a ser un poquito más compleja y el ejercicio que vamos a hacer la próxima semana es más complejo todavía. Por lo tanto, tienen que practicar, tienen que hacer el ejercicio de nuevo. Yo terminando ahora la clase, voy a parar la grabación.